Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. 55 años después, Estados Unidos y Cuba comienzan una nueva era de relaciones. El aislamiento no ha funcionado y es momento para un nuevo enfoque. 55 años después, por primera vez, Cuba y Estados Unidos anuncian que tendrán relación diplomática plena con embajadores y funcionarios designados en ambos países. Al avanzar, Estados Unidos restablecerá una embajada en La Habana y oficiales de alto nivel visitarán Cuba. Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. 55 años después, un Castro habla por teléfono con un presidente de Estados Unidos. Incluyó una conversación telefónica que sostuve ayer con el presidente Barack Obama. 55 años después, Estados Unidos decide que pedirá al Congreso de su país levantar el embargo económico de Estados Unidos a la isla. Espero hablar en un debate con el Congreso para levantar el embargo. 55 años después, por primera vez, un Castro y un presidente de Estados Unidos hacen un anuncio público simultáneo y en el mismo sentido. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país debe cesar. Le he pedido al secretario Kerry que revise la designación de Cuba como un estado que sponsoriza el terrorismo. Los gobiernos de la comunidad internacional celebran. Y creo también, porque justo es reconocerlo, una decisión inteligente del presidente de los Estados Unidos. Y esta es una gran noticia para la región y para el mundo. Los pueblos en las Américas se dividen en sus opiniones ante el anuncio. Bueno, yo pienso que eso es lo que hacía falta para que se asocien y se levanten el embargo. Ya se sabía que unas cosas están preparándose, todo este tipo de cosas, traicionadas por el gobierno de Barack Obama, un gobierno socialista y comunista que tenemos en la Casa Blanca. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el fuerte debate que despierta en el continente americano el histórico anuncio del presidente estadounidense Barack Obama, quien pese a las violaciones a los derechos humanos y libertades por parte del régimen de los Castro, decidió retomar las relaciones diplomáticas con un régimen antidemocrático y que completa más de 55 años en el poder. El argumento del mandatario estadounidense es que el modelo aplicado hasta ahora en la isla fracasó y es obsoleto. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. En un hecho tan histórico como polémico, el presidente Barack Obama anunció su decisión de cambiar la política que en el último medio siglo han tenido los Estados Unidos frente a la dictadura de los hermanos Castro, que desde hace más de 55 años gobierna en Cuba. La noticia. El mandatario norteamericano aseguró que el embargo económico que implementó su país contra la isla caribeña fue un fracaso total. Señaló que el aislamiento no ha funcionado. También anunció medidas que flexibilizan y estreñan las relaciones con la isla y confirmó su participación en la Cumbre de las Américas, a la que por primera vez Cuba es invitada. Hoy Estados Unidos escoge dejar las anclas del pasado y buscar un mejor futuro para el pueblo cubano, para el pueblo estadounidense. El embargo que ha sido impuesto durante décadas no se encuentra en esas legislaciones. Espero hablar en un debate con el Congreso para levantar el embargo. Nuestro cambio en las políticas hacia Cuba llegan en un nuevo momento de nuevo liderazgo en las Américas. En abril, Cuba se va a unir con otras naciones en la reunión de las Américas. El punto clave de la noticia. El momento del anuncio. ¿Por qué Barack Obama toma esta decisión justo cuando ya no tiene dominio sobre ninguna de las dos cámaras de Congreso tras su derrota total en las legislativas?
¿Por qué Barack Obama no lo hizo cuando contaba con el respaldo en el Congreso? El punto clave de la noticia: los republicanos entre sí, los demócratas entre sí, y republicanos y demócratas podrán ponerse de acuerdo para levantar el embargo que requiere la aprobación del Congreso. ¿Habrá mayoría o consenso en ese Congreso de mayoría republicana para avalar a los funcionarios y al embajador de Estados Unidos ante Cuba? El punto clave de la noticia: ¿este anuncio de Barack Obama será realidad o se quedará solo en un anuncio? ¿Barack Obama lo hará a través de una medida ejecutiva ante un posible bloqueo en el Congreso estadounidense? Aunque las medidas del bloqueo han sido convertidas en ley, el presidente de los Estados Unidos puede modificar su aplicación en uso de sus facultades ejecutivas. Proponemos al gobierno de los Estados Unidos adoptar medidas mutuas para mejorar el clima bilateral. La noticia: el anuncio viene acompañado de la liberación del contratista norteamericano Alan Gross, quien había sido acusado por el régimen de los hermanos Castro de ser un espía y por quien pedían la liberación de los 3 espías cubanos detenidos en los Estados Unidos. La noticia: la respuesta de la comunidad internacional y regional, que han celebrado al unísono esta decisión. Estamos muy felices como argentinos, como americanos del sur, como miembros, como ciudadanos del mundo y fundamentalmente como militantes políticos por todo esto que ha acontecido y que sinceramente pensábamos que nunca se iba a ver. Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía y necesario en la historia. Ha dado un paso quizás el más importante de su presidencia. Y esta es una gran noticia para la región y para el mundo. Es un paso fundamental para la normalización de las relaciones entre los dos países, y esto va a repercutir muy positivamente en todo el hemisferio. El gobierno español considera el acuerdo alcanzado entre Cuba y los Estados Unidos de América para la normalización de las relaciones bilaterales como una noticia esperanzadora. Quiero aprovechar esta comparecencia para trasladar a ambos gobiernos nuestro reconocimiento por la decisión de dar este paso que retoma el diálogo y la reconciliación entre dos países tan cercanos y que esperamos que abra el camino a un futuro mejor para el pueblo de Cuba. El punto clave de la noticia: Cuba hizo el trabajo que Barack Obama dejó de hacer frente a América Latina. Los Castro y su socialismo del siglo XXI ganaron adeptos, gobiernos seguidores con una gran influencia, mientras que Estados Unidos miró desde la distancia este fenómeno político en la región, y ahora Obama no tiene más remedio que cabalgar a ese ritmo y en ese caballo. El punto clave de la noticia: la expectativa que genera en este momento la próxima cumbre de las Américas en Panamá, en la que por primera vez Cuba es invitada e irá. El saludo de Obama-Castro ya no será un problema, sino un símbolo del entendimiento, pese a los que ellos mismos llaman que son unas diferencias. El aislamiento no ha funcionado. La decisión del régimen cubano de liberar al estadounidense Alan Gross implicó la adopción de medidas históricas de la potencia norteamericana hacia Cuba. El cambio es incluso más difícil cuando llevamos el peso de la historia en nuestros hombros. Pero hoy estamos haciendo estos cambios porque es lo correcto. Hoy Estados Unidos escoge dejar las anclas del pasado y buscar un mejor futuro para el pueblo cubano, para el pueblo estadounidense. Al trazar el nuevo y sorprendente rumbo en las relaciones con la única dictadura que sobrevive en el continente americano, Washington reconoció que el efecto de más de 5 décadas de sanciones contra Cuba ha sido prácticamente nulo. Esto ha sido con las mejores intenciones. Ninguna otra nación se unió a nosotros con estas sanciones y esto ha tenido poco efecto. Además de darle
al gobierno cubano razones para imponer restricciones a su pueblo. Hoy, Cuba sigue siendo gobernada por el gobierno comunista y por los hermanos Castro. Como primera medida, el presidente Barack Obama anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, rotas desde enero de 1961. Desde La Habana, el presidente cubano Raúl Castro confirmó al mismo tiempo la histórica noticia y pidió a Obama hacer uso de sus facultades ejecutivas para ponerle fin al embargo sobre Cuba. Esto no quiere decir que lo principal se haya resuelto. El bloqueo económico, comercial y financiero que provoca enormes daños humanos y económicos a nuestro país, debe cesar. En su discurso, Castro defendió el modelo económico de la isla, que según él ha podido actualizarse con las reformas implementadas por su gobierno. Ahora llevamos adelante, pese a las dificultades, la actualización de nuestro modelo económico para construir un socialismo próspero y sostenible. El gobierno estadounidense dejó claro en su anuncio que el actual enfoque de la política hacia Cuba tras 54 años de bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla ha resultado obsoleto. El presidente Barack Obama confirmó que pedirá al Congreso estudiar el levantamiento del bloqueo. El embargo que ha sido impuesto durante décadas no se encuentra en esas legislaciones. Espero hablar en un debate con el Congreso para levantar el embargo. Para la nueva era entre Estados Unidos y Cuba, Obama y Castro sorprendieron también a la opinión pública al divulgar quiénes fueron los intermediarios en el histórico acercamiento. Y en particular quiero agradecer al Papa Francisco en particular, cuyo ejemplo moral muestra el liderazgo de seguir al mundo que deberíamos buscar y no simplemente conformarnos con el mundo como está. El gobierno de Canadá, que atendió nuestras conversaciones con Cuba, y un grupo bipartidista del Congreso que trabajó sin descanso para la libertad de Alan Gross y para un nuevo enfoque para avanzar con nuestros intereses y nuestros valores en Cuba. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco al mejoramiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Muy bien, y hasta ahora conectamos en Miami, Florida, con Mario Díaz Balar, es congresista republicano de los Estados Unidos. Y quiero preguntarle, congresista, a usted, ¿por qué cree que el presidente Barack Obama toma esta decisión en ese momento, precisamente cuando él ya no tiene el dominio de ninguna de las dos cámaras del Congreso? Precisamente porque no lo quería hacer antes de las elecciones, no lo quería hacer cuando el Congreso estaba en Washington, quería esperar hasta después. Pero lo triste es que es una decisión muy cínica del presidente Obama. Todos estamos contentos que Alan Gross por fin está reunificado con su familia. Pero al mismo tiempo, cuando la represión ha aumentado en Cuba, al mismo tiempo cuando hace solamente algunos meses se agarró armamentos enviados desde la isla a Corea del Norte en violación de las sanciones a Corea del Norte, al mismo tiempo que todavía tienen más de 80 personas que están huyendo de la ley de los Estados Unidos, que están refugiados en Cuba. Este presidente, el presidente de los Estados Unidos, decide apaciguar y entregarle y darle a los hermanos Castro todo lo que ellos han estado pidiendo por los últimos años. Esto ha sido todo lo que los hermanos Castro han querido. Se los ha dado una concesión sin precedente y ha recibido muy poco al intercambio. No hay ninguna sugerencia ni demanda de derechos humanos real. No exige ni tiene alguna forma de hacer cumplir derechos humanos, la liberación de todos los presos políticos, apertura política o de libertad en Cuba. Esto ha sido un apaciguamiento sin precedente, pero además de eso, el cinismo, entonces decir que lo está haciendo para ayudar al pueblo cubano, es absolutamente inaceptable. Esto es, una vez más, el presidente Obama apaciguando a los enemigos de la libertad. Lo ha hecho en otras ocasiones y obviamente es evidente que lo hace sin importarle ni el futuro del pueblo cubano ni los intereses nacionales de los Estados Unidos.
Señor Valar, ¿este anuncio del presidente Barack Obama usted cree que será realidad o se quedará solo en un anuncio? Y se lo pregunto en el contexto en el cual usted me acaba de responder la anterior pregunta. No, hay ciertas cosas que el presidente puede hacer, pero hay muchas cosas que tiene que obtener apoyo o financiamiento del Congreso de los Estados Unidos. Y el Congreso, de alguna forma bipartidista, ha rechazado este tipo de apertura unilateral o con muy pocas cosas al intercambio en el pasado, porque el Congreso lo que exige son tres cosas para el pueblo cubano. Primero, que se liberen todos los presos políticos, sin excepción, no solamente los que quiere el puñado que quiere el presidente Obama o que quiere soltar los hermanos Castro. Número dos, ciertas libertades básicas, la libertad de prensa, sindicatos obreros independientes y libres, los partidos políticos. Y número tres, la democracia y la libertad para el pueblo cubano. El Congreso exige esas tres condiciones, el Congreso va a seguir exigiendo esas tres condiciones, a pesar de este intento de apaciguamiento tan cínico que hemos visto hoy del presidente Obama.